Aleluya. Bendiciones, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Primera de Juan, capítulo 4, verso 7. Cuando lo tiene, me da un amén. Dice de la siguiente manera: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Vamos a leer, vamos a saltar hasta el 20 y el 21. El 20 dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oremos, hermano. Padre celestial, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí para hablar de ti, Señor, para hablar de tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Espíritu Santo, que tu palabra sea dada. Ministra a este pueblo con tu palabra. Enseña a tu Espíritu Santo a través de mis labios. Que sea solo tu inspiración. Que yo solo sea un instrumento para bendecir a este pueblo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, la semana pasada hubo una muy buena enseñanza acerca de los dones espirituales y la administración de los dones espirituales en la casa de Dios, dentro del pueblo de Dios. Pero hay algo importante. Eso estaba en el capítulo 12 y capítulo 14 de Corintios. Pero entre esos dos capítulos hay algo importante. El capítulo 13 habla del amor. El capítulo 12 hablando de los dones, termina de esta manera: procurad los dones mejores, pero yo le enseño un camino más excelente. Pero yo le enseño un camino más excelente. Y el capítulo 13 habla sobre el amor. Y poniendo atención a esa enseñanza, hoy vamos a hablar del amor. Porque de nada nos sirve tener dones espirituales, hacer lo que hagamos en la casa de Dios, si no nos amamos, si no hay amor en nosotros. Amén. El tema de hoy, o el título de hoy, es la importancia de amarnos. Entonces, antes de comenzar, quiero leer una definición de amor que en algún tiempo leí por acá. Dice: es el sentimiento supremo que una persona puede experimentar hacia alguien. Amar no se trata solo de afinidad o química entre dos personas. El amor es sentir respeto,
conexión y libertad al estar junto con otra persona. Es una unión no material, espiritual. No se trata solo de demostraciones físicas, sino afectivas, emocionales. El amor implica tener hacia el prójimo actitudes de comprensión, de respeto, de ternura y compromiso. Amar a alguien implica hacer cosas y tener gestos desinteresados hacia esa persona. ¿Cómo? Ayudarlo a progresar, animarlo en momentos tristes, ayudarlo a tomar decisiones, estar presente en los momentos buenos y malos de su vida. Y atendiendo esta comprensión de la palabra amar, vamos a desarrollar estos versículos de esta carta del apóstol Juan, de su primera carta a la iglesia. Una carta que es muy sencillita, pero muy profunda. No hay rodeo. Es sencillita, directa. Mire lo que dice. Vamos al primer punto. El primer punto es: amémonos los unos a los otros. ¿Por qué es importante que nos amemos los unos a los otros? Recuerde que hoy es viernes de enseñanza. Pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas, pueden opinar. Dice el verso 7: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cuando se usa la expresión es de, si usted tiene unos zapatos o un celular y están ubicados en cualquier sitio, alguien dice: no toque esos zapatos, porque esos zapatos o ese zapato es de, ese celular es de. O sea, el amor le pertenece a Dios. Esa expresión es de pertenencia. El amor le pertenece a Dios. Dice: todo aquel que ama es nacido de Dios. Nacido de Dios. Es engendrado. Es procreado. En el griego, la palabra que se utiliza para es nacido, prácticamente el término es engendrar. El que ama, el amor es de Dios, pero el que ama es nacido de Dios. Y podemos argumentar muchas cosas, pero hermano, se necesita hablar más de esto en la casa de Dios, porque estamos viviendo momentos donde cada quien está por su propio lado, por el que cada quien está interesado por su bienestar y por su crecimiento. Voy a remitirme a leer la parte final de lo que leí en antes. Amar a alguien implica hacer cosas y tener gestos desinteresados. Hermano, ya nadie quiere hacer nada desinteresadamente. A todos le queremos sacar un provecho. Es lo común que cuando alguien hace algo por ti en la actualidad, es porque quiere sacar algo tuyo, algo de ti, quiere aprovecharse. Y es doloroso. Por eso la palabra declara que en los tiempos del fin
por causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos se enfriará. A causa de la maldad. Y por eso vemos que cada vez es menos común que las personas hagan algo desinteresado. Hacer algo no para que me vean los demás, no para ganar fama, no para ganar apreciación, simplemente desinteresadamente, no porque yo sé que en el futuro, o viendo con luces largas, porque algunos dicen estoy viendo con luces largas, yo sé que esa persona puede estar bien y puede ser de ayuda para mí, no, sino simplemente ayudar a alguien sin ningún interés. Dígame si en la casa de Dios actualmente estamos ayudando a alguien a progresar. Estamos tratando de que ve que el hermano que le ha costado, que se ha apartado, que se ha ido de la casa de Dios, que ha decidido por X o Y motivo irse tras los deleites de este mundo y a buscarlo. Dice estar con las personas en los buenos y en los malos momentos. ¿Qué hacemos? Estamos con la persona en los buenos momentos, pero cuando llegan los malos, él ya tiene que ser maduro, él tiene que hacer esa sinvergüenzura, él tiene que ponerse serio y ser fiel a Dios. Necesitamos estar en los buenos y en los malos momentos con nuestros hermanos. Amén. Dice el mismo verso 7, dice: es nacido de Dios y conoce a Dios. El que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Es simple. Mire lo sencillito. El amor es de Dios. El que ama es nacido de Dios. Y el que ama conoce a Dios. Facilito. Facilito. Nada más. Sencillito dijo una cosa tan profunda. Pero hoy nos jactamos de conocer a Dios. Somos los más conocedores de la palabra, y hay que conocer la doctrina, y hay que leer la Biblia, y hay que... Sí, está bien. Gloria a Dios por eso. Pero ¿estás amando? ¿Estás ahí pendiente de alguien que tú consideras un débil en la fe? Pues porque a veces decimos los débiles en la fe, pues nos jactamos de que nosotros somos fuertes en la fe. ¿Estás pendiente de alguna persona que necesita por lo menos de un WhatsApp, de un mensaje de texto y decirle: hey hermano, levántate? De una llamada y decirle: hermano, no se aparte. Todos hemos errado. El Señor te ama con tus errores y con tus virtudes. Todos fallamos. Nadie es perfecto. No, pero somos muy buenos lacerando más al hermano. Pero decimos que amamos a Dios. Somos muy buenos restregando el dedo en la herida. Pero decimos que amamos a Dios y que le conocemos. Vamos al punto número 2. Y que en este punto quiero hablar un poquito de la clase del viernes pasado, de lo que se habló el viernes pasado. Dice, en el verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Dios qué es? Pero si no amo, no lo he conocido. Si no amo, no lo he conocido. No dice el que no ama a Dios,
El que no, ¿a quién fue el primer verso? ¿A quién dijo? Amémonos, ¿quién? Entonces, ¿a quién se está refiriendo Juan? El que no ama, ¿a quién? El que no ama a su hermano. O sea, que si tú no amas a tu hermano, tú puedes venir aquí y saberte los 66 libros que están aquí de memoria, a leerlo en el año varias veces, saber toda la teología, léete todos los libros de todos los grandes pensadores de los últimos tiempos, de los hombres de Dios, y si no tienes amor, no le conoces. Y has leído la Biblia, pero si no tienes amor, no le conoces. Simple y llanamente como es. Tan sencillo. Sencillito. No, pero yo leo la Biblia, yo no le conoce. El que ame a tu hermano habla de si le conoces o no le conoces a él. Entonces, eso es lo primero, no le conoces. Si no amas a tu hermano, solo eres ruido. Vamos a 1 Corintios, capítulo 13, verso 1 para explicar eso. Voy a leer el verso 31 del capítulo 12, porque me gusta ese texto. Dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. El camino más excelente es el amor. Pero el verso 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, se está hablando de los dones espirituales. Se está hablando del don espiritual que en las iglesias pentecostales, en la denominación en la que estamos, se le da mucha prioridad en este tiempo. ¿Se le da mucha prioridad o no se le da mucha prioridad? ¿Hablamos que tenemos que anhelar ese don o no hablamos que no tenemos que anhelar ese don? Pero escuche lo que dice el apóstol Pablo: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hermano, si usted está tranquilo y yo estoy predicando aquí, Danielito está en la batería y vete un platillazo así a lo loco, eso es bulla y es ruido. Y la bulla y el ruido incomodan, son desagradables. O sea, si usted, hermano, tiene un don, del Espíritu Santo y usted no tiene amor, usted desagrada a Dios y a los hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque los hermanos van a ver que usted tiene ese don, que el Espíritu Santo lo da como Él quiere, pero usted no ama. Y la gente va a decir: y eso que habla en lengua, y eso que predica, y eso que canta. Y tanto los hermanos como los que no son cristianos van a ver que usted no ama. Entonces usted es pura bulla. Eso no sirve. Si usted no tiene amor, eso no sirve. Es bulla, incomoda, desagrada. Si no amamos a nuestro hermano, nada somos. El verso 2: y si tuviese profecía y entendiese todo lo misterio y toda ciencia, y tuviese toda la fe, de tal manera que se trasladen los montes,
y no tengo amor, nada soy. ¿Y por qué nada es? Porque el hombre, cuando tiene conocimiento, se cree algo. Cuando el hombre tiene conocimiento, se jacta y menosprecia al otro y se cree la gran cosota. Ellos no están a mi nivel, yo le tengo que enseñar. Bueno, hermano, si no ama, puedes una Biblia andante, pero no eres nada. Dijimos que el amor es de Dios. Dijimos también en este verso, dice, en el verso que leímos en el 8, que Dios es amor. Jesús dijo: separado de mí nada podéis hacer. Si no amamos, estamos separados de Dios. Si estamos separados de Dios, nada somos y nada podemos hacer. Sencillo. No hay que buscar muchas cosas, no hay que buscar tantos textos. Sencillito. Tenemos que entender qué es lo importante. Lo importante no son las expresiones ni las cosas que podemos demostrar, porque nos encanta demostrar, nos encanta que nos vean. Vuelvo y lo digo, nos gusta criticar a los fariseos, no se lo digan a nadie. Nos gusta criticar al pueblo de Israel, pero no somos tan diferentes. No somos tan diferentes. En nuestras congregaciones vemos personas, y hasta nosotros podemos caer en ese error, de que nos alaben por cualquier cosa que hagamos en la casa de Dios, de que se nos tenga en cuenta, de que se nos eleve, así, ay, mira el hermano que bien predica, y si no me lo dicen me siento mal. Que nos vean aquí, que oramos, y que somos los siervos de Dios más espirituales. Pero necesitamos amar. Si no amas a tu hermano, de nada sirven tus esfuerzos. De nada. Verso 3 de Primera de Corintios. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. Hay un montón de gente siendo muy humanitaria allá en el mundo. Creo que el hermano Beto daba un ejemplo la semana pasada y encaja perfectamente en esto que quiero decir. Él decía: las mujeres de la alta sociedad van y llevan unos pañalitos y una toallita de una canastilla, pues, para hacerlo más sencillo. Al hospital del niño, 20 canastillas. Y pagan el periódico, la primera plana de un periódico X. ¿Qué vale más? ¿Lo que entregaron a los niños o la portada del periódico? Vale más la portada del periódico, porque en las 20 canastillas se gastaron $200. Pero en la portada del periódico, para que todo el mundo vea la miseria que ellos dieron y que el mundo vea que ellos son buenos, vale $500 o $1000. Entonces, ¿qué era lo que querían ellas? ¿Ayudar verdaderamente o que el mundo vieran que ellos son las
buenas personas, los que se interesan por los demás. Y así está pasando en la casa de Dios. Queremos dar, ay, pero que vean, mire hermano, ve, yo le di a fulano de tal $3,000, qué pobrecito, mire, y a mí Dios me ha bendecido. Ten eso. No, hermano. Dios conoce tu intención. Dios dice que si tú haces tocar trompeta, esa es tu paga. Que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. El que hace las cosas con una buena intención no necesita que nadie le dé palmaditas, que nadie le aplauda. El que ama, el que hace las cosas desinteresadamente. Tenemos que volver a esos tiempos, hacer las cosas desinteresadamente, no para que el otro me vea, no para alcanzar cierto estatus. Ay, qué bueno es Luisito. Qué bueno es Víctor. Ay, él da y da y da y da y da. No, hermano. Hay que dejarse de la hipocresía. Hay que amar de verdad. En el amar de verdad no interesa que la gente me vea. En el amar de verdad, el propósito es agradar a Dios, no a los hombres. Vamos a buscar Juan, capítulo 1 de Juan, vamos al verso 20. 1 de Juan 4, verso 20. Porque cuando nos amamos unos a otros también, esto es importante saberlo. Cuando nos amamos uno a otro, Dios permanece en nosotros. Mire lo que dice Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Vamos a primera de Juan 4:20, muchachos. Dice, si alguno dice, para ver, me equivoqué, el 12, disculpen, el 12. 4:12. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. ¿Cuándo Dios permanece en nosotros, hermano? Dios permanece en nosotros cuando nos amamos. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Queremos decir que somos perfectos, porque si nos dicen que pecamos, nos ofendemos. Si nos dicen que somos mentirosos, nos ofendemos. Si nos dicen que somos hipócritas, nos ofendemos. Si nos dicen que somos ignorantes, nos ofendemos. Si nos dicen que somos groseros, nos ofendemos, porque nosotros somos perfectos. Todos tenemos alas aquí. Lo que nos digan, cuando nos dicen la verdad, nos ofendemos. Pero nadie ha visto a Dios, dice. Pero decimos que somos perfectos. Pero si el amor de Dios no está en ti, Dios no permanece en ti y tú no has sido perfeccionado. La única forma en que un hombre de Dios es perfeccionado es cuando Dios permanece en él y él muestra el amor de Dios. ¿Quiere decir algo, hermano? No, lo vi que hizo una seña ahí. No, tiene que opinar, hermano. No, hoy no hay opción, hoy tiene que opinar. Amén. Entonces, si queremos que Dios permanezca en nosotros, no hay otra forma. No es que, pero que usted no sabe qué tan pesado es Luis. Luis es extremadamente pesado. Sí.
Pero Dios no te dijo, bueno, ámalo si él se porta bien. Aquí dice que nos amemos unos a otros si nos portamos bien los unos con los otros. Muéstrame tu estatura de tu conocimiento de Dios, amando al que no te ama. Porque Jesús dijo eso. Que ames al que te aborrece. Es que todavía no hemos entendido el estándar de Jesús. Está por encima del de nosotros. Nos vuela los sesos. Nos los vuela. Nos los vuela. No lo podemos entender. Y Él no solo lo dijo, Él lo demostró. Por eso que cuando lo estaban abofeteando y lo estaban dando, Él no pronunció palabra, Él no maldijo a nadie, porque nos estaba mostrando el camino. Puede estar pasando el peor sufrimiento, pero ama. Voy a leer estos textos, el verso 10 y el verso 11 de este capítulo 4 de Juan. Dice, de primera de Juan: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahí no dice que Dios me amó a mí nada más y que yo soy especial. Nos sentimos muy especiales. No han vendido que somos demasiado especiales. Despierta. Lo eres, pero no para este mundo, lo eres para Él. Él no quiere que tú te sientas la divina pomada, porque su reino no es de este mundo. Él no quiere que tú te sientas que en este mundo tú tienes que obtener todas las cosas y todos los logros. Él lo que quiere es que tú le ames a Él, porque su reino se fundamenta en eso. Porque dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que dice la palabra de Dios se fundamenta en eso. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Habla de amar, no habla de odiar ni aborrecer. Ama. No es fácil. Es difícil. Pero tienes que negarte a ti para amar a tu hermano. Tienes que negarte a ti. Esto es desinteresado. Esto no es que yo voy a sacar un provecho. Miren lo que el consejo que nos da el apóstol Juan. Dice en el 11: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, es un deber. Eso es un deber. Pero tienes que entender que Dios también ama al que está al lado tuyo, que Él murió por el que está al lado tuyo. Muchas veces queremos decir que amamos al prójimo y que amamos a los de afuera, pero si no puedes ni amar al que ves aquí todos los días. Y el que está allá afuera nota que tú no amas al que está al lado tuyo, que ves todos los días y que le dices hermano, y va a decir, me va a amar a mí. Ellos saben. Ellos lo notan. Ellos saben quién es de verdad, quién les ama. Cuando Dios está en nosotros, eso se percibe, hermano. Eso es notorio. Eso es notorio. Conducta es diferente. La gente dice, hey, pero este man era un mismísimo desgraciado, pero ahora mira cómo ha cambiado. Mira, hey, yo me asombro de ver era terrible, era odioso, era patán, pero Dios lo ha cambiado. Ese man no daba nada por nadie, era egoísta, pero hoy mira
Mira lo que hace Dios en el corazón de una persona. El varón Gilberto Quintero quiere hablar, por favor. Pidió un micrófono. Hay un verso que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosa. Los colosenses tenían gente que eran muy filósofos. Se habían por un camino de filosofía que involucraba cuál era la verdadera felicidad y todo lo demás. Y por eso se escribe la carta a Colosa. Y a esta iglesia de Colosa, de los colosenses, le escribe en el capítulo 3. Voy para allá. Porque es para explicar lo que el amor quiere o la palabra amor, cuáles son las características según el apóstol Pablo. 13 y 15, pero luego del 12 dice, Colosenses 3, 12 al 15 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera quejas contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando hablamos de amor, uno le pregunta a la esposa o al esposo, ¿tú me amas? Esa es una clase de amor. Pero que el esposo o la pareja te conteste, no, yo te soporto. ¿Me explico? Entonces, cuando el apóstol le dice a los hermanos, sopórtense, es porque las características o las cualidades del amor que está expresando en ese momento lo requieren. Hay diferentes clases de amor en la Biblia, lo vemos en el griego cuando habla del ágape, del fileo, del eros, y cada uno tiene una característica diferente que te va a separar. Pero el amor que debe tener la iglesia es el amor parecido al de Dios o el de Dios o la ontología de Dios. Dios es amor. Y ese es el amor que se le pide al cristiano para que lo manifieste. Nosotros podemos manifestar el amor eros. Yo me enamoro de mi esposa, yo me enamoré de esa mujer, yo me enamoré de ese hombre. Manifestamos ese amor. Yo amo a mi mamá, a mi hermano, yo manifiesto el amor filial. Pero la iglesia tiene que manifestar el amor de Dios, que es el agapeo, el ágape. Cuando habla de ese amor va más allá de lo que el hombre puede hacer. Aquí es como sopórtalo. Pero imagínense que Dios sentado en su trono le dijo a Jesucristo, ¿quién irá? Y él dijo, no, es que ya no lo soporto, voy yo. ¿Ves? Entonces, cuando el amor de Dios se manifiesta, por eso es que en 1 Corintios, la manifestación más poderosa del poder de Dios es ese amor agapeo de Dios. Ese es el amor de Dios que la iglesia habla del amor de Dios. A mí me llama la atención, hace algún tiempo estaba meditando y yo mismo me preguntaba cuando leía el pasaje del Deuteronomio 6, el verso 6, lo del verso 5, dice, y amarás al Señor. Y el mandamiento es amar al Señor. Entonces yo me preguntaba, ¿se puede obligar a alguien a amar? ¿Se puede? O sea, tú le puedes decir a alguien, ámame, y tiene que correr a amarte. Tú puedes decirle a alguien, ámame, tú puedes hacerlo, pero nadie está obligado a amar. O sea, tú no puedes amar a Dios porque es una orden. No es una orden. Entonces, te estoy hablando de mi análisis. Porque es como obedece, o sea, hay una orden allí, pero amar es otra cosa. O sea, amar en este aspecto, yo digo, me voy entonces ahora a Primera de Juan 4, dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, el que no ama es porque no ha conocido el amor. No ama porque no ha conocido el amor. O sea,
no puedes dar lo que no tienes. No has conocido el amor. O sea, no significa que estés en el mundo, estés en la iglesia. Puedes estar en el mundo y no conocer el amor, y puedes estar en la iglesia y no conocer el amor de Dios. Y entonces una persona que no conoce el amor de Dios no puede amar ni a Dios, ni tampoco va a poder amar al prójimo. Entonces aquí el esfuerzo está en conocer a Dios, conocer a Dios. Porque conociendo a Dios, entonces ahí recuerdo el pasaje ese, y amarás. Y veo la palabra, puede corríjame por favor, no como una orden, sino como una acción futura. Y un ejemplo, y comerás, y irás. O sea, igual ese amarás, no lo veo como una orden y amarás, sino como algo que vas a hacer en el futuro, y amarás a Dios con todo tu corazón. No sé si me voy a entender. En la conjugación del verbo amarás, no como una orden, sino como algo que vas a hacer, y amarás. Pero ¿cuándo? Cuando conozcas a Dios. Cuando Dios, como dice Jesús, en esto consiste la vida eterna, en que conozcan a Dios. Y cuando uno conoce a Dios, conoce el amor. Y cuando uno conoce el amor, entonces uno puede amar. Ahora, amar es una decisión también. Amar es una decisión, ¿sí? Amar es una decisión. No, por eso es que yo digo, yo no puedo obligar a mi esposa a amarme. Me gustaría, pero no la puedo obligar. ¿Vale? Nadie me puede obligar a amar a otro, pero yo decido porque amo a Dios. ¿Amén? Hay algunos términos aquí que me llamaron mucho la atención. Voy a ir al meollo, dice, perfeccionado en amor. Esa palabra perfeccionado en amor. El punto que yo hallo aquí es que para tú ser perfeccionado en algo, tú tienes que practicarlo y alguien tiene que enseñarte. O sea, hablando de un maestro albañil, quiere enseñarle a alguien a ser albañil, pero tú tienes que tomarle, bueno, la plomada se usa así. Tú haces la fundación, tú pegas los bloques de esta manera. Entonces vas enseñándole a la persona cómo es que tú puedes llegar a ser un albañil primero, que puedes llegar a ser un maestro albañil. Entonces, ser perfeccionado me habla a mí acerca de un proceso en el que nosotros venimos a Cristo, pero no sabemos amar. Es más, estábamos del otro lado de la cerca. Pero cuando venimos a Cristo, entiendo yo que la iglesia, el Espíritu Santo, la iglesia y la palabra comienzan a enseñarnos el amor de Dios. Y que en ese proceso, nosotros debemos llegar a conocer ese Dios, que se reveló a través de muchas formas, como dice Hebreo. Dios habiendo hablado de muchas formas a los padres, por los profetas. Me llama la atención de que en el Salmo 19 habla de su amor en cuanto a la naturaleza. Un día emite palabra, otro día, una noche a la otra declara sabiduría. ¿Qué declara? Declara la sabiduría con que hizo todas las cosas. Declara el amor con que hizo cada árbol, que me asombra que de una semilla salen millones de frutas, no millones, pero miles de un árbol puede dar miles de mangos. Entonces ahí yo veo la generosidad, el amor con que Dios creó la naturaleza. Su revelación a través de la naturaleza nos habla que es un Dios, no es un Dios egoísta, un Dios de amor, un Dios que hizo todas las cosas para nosotros. Luego habla de la revelación acerca de su palabra. En Isaías 48:18 dice, oh, si hubieses entendido mis palabras, hubiese sido tu paz como un río y tu renuevo como la onda del mar. Si hubieses entendido mi amor, si hubieses entendido cómo yo te amo, tu paz hubiera sido como un río, tu renuevo hubiera sido innumerable. Entonces Dios revela su amor a través de la palabra. Y por supuesto, su última revelación y la más grande fue que dio a su Hijo. Y entonces Juan ahí habla de que en esto consiste. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando tuvimos un vislumbre de su amor en la cruz,
Él nos amó. Entonces nosotros nos entregamos a Él para comenzar un proceso para llevarnos a la imagen de su Hijo, para llevarnos a ese hombre perfecto que ama incondicionalmente. Entonces mi aportación es esa. Yo no sé en qué nivel yo esté de su amor, pero lo único que yo sé es que yo quiero conocer la totalidad de ese amor. Porque cuando yo conozco la totalidad de ese amor, todos los temores se van. Todas las cosas se pierden porque estoy en la plenitud de su amor. No te olvides. ¿Por qué? Porque tendemos a olvidarnos de la grandeza de Dios. Y esa es una forma, recuérdate que tienes que amarle. Y eso pasa también con amar al hermano. Recuérdate que tienes que amarle. El hermano Gilberto Quintero quiere hablar. Recuérdate que tienes que amarle. Maldonado. Mira, le preguntan los fariseos a Jesucristo, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y contesta Jesucristo lo siguiente. Mateo 22. Dice, verso 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Verso 37, Jesús le responde, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero no se quedó ahí Jesús. Jesús en el verso 28 le dice: este es el primero y grande mandamiento. Y el verso 39 se mete en el tema como lo estás desarrollando. Dice, el verso 39 dice: y el segundo es semejante. ¿Qué significa semejante? Significa igual. Imagínate, un mandamiento igual al primero. El primero es amar a Dios. El que te voy a decir ahora es semejante. Lo semejante es igual, el semejante es lo mismo. Y le dice, el segundo es semejante. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amar al prójimo debe ser semejante al amor con el cual estás amando a Dios. Ahora bien, hay que ajustar la palabra, porque amar a Dios es primero. Tú no puedes amar a tu prójimo como amas a Dios en la forma en la cual tú vas a expresar tu amor en lo que es la dulia o la hiperdulia, que vendría siendo la veneración que solamente se le da a Dios. Solo Dios es Dios. Entonces Él está ubicando ese amor en un nivel para saber cuál es el nivel con que debemos amar a la persona. Tiene que ser semejante a un amor elevado como el amor que amas a Dios. Pero esa palabra semejante te manda a la teología a buscar entonces cómo se ama al prójimo. Yo amo a Dios de esta manera, yo no puedo amar a un ser humano como amo a Dios. Pero entonces, ¿qué está pidiendo Dios que hagamos con nuestros semejantes? Cuando dice Jesús, el segundo es semejante. Y ahí es donde entra la clase que estás llevando. Amén. Tenemos que demostrar el amor de Dios, porque dice que el Hijo ama al Padre, el Padre ama al Hijo, el Espíritu Santo. Hay una relación, una coinonía. Ese amor hay que explicarlo y enseñarlo en la iglesia para que el segundo mandamiento lo apliquemos como Dios quiere y no como nosotros lo pensemos. Amén. Ahora que menciona el hermano Quintero, Gilberto Quintero, el tema de amar, y que no se puede amar a Dios como se ama a los hombres, y el mandamiento es semejante. Le explico la diferencia. ¿Usted sabe qué significa adorar? ¿Ah? ¿Saben? Adorar significa amar al extremo. Amar al extremo. La palabra literalmente adorar es amar al extremo. O sea, amar con toda mi fuerza. Adorar es cumplir el primer mandamiento. Eso es adoración. No canto una cancioncita aquí. Ahí la adoración. No, eso no es adoración. Es obedecer la palabra de Dios. Cuando tú estás obedeciendo la palabra de Dios, tú estás adorando a Dios. Pero
Dios no te dice que adores a tu prójimo. Dios te dice que lo ames. Él no te está diciendo que lo ames al extremo como lo tienes que amar a Él. Él te está diciendo que tienes que amarlo. A mí me amas al extremo, a Él le amas. Y esa es la diferencia. Vamos a ver, vamos a seguir. Dice, si no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Pero antes de ir a ese punto, veamos el verso 12 para terminar la idea. El verso 12 dice del capítulo 4, dice, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Disculpen, está acá en el 20. En el 20 era lo que quería decir. Y vamos allá en ese texto. Mire, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Sencillo. O sea, si no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Y llega a eso. ¿Cómo es que yo puedo decir que amo a alguien a quien no he visto? Si no puedo amar a quien he visto. Eso es ilógico. Ilógico. Totalmente. Dios quiere que tú muestres tu amor a Él amando a tu prójimo. Eso es lo que Dios quiere. No es que tú te sepas toda la Biblia y la puedas recitar de memoria y puedas debatir con quien sea. No. Dios lo que quiere es que tú ames. Eso es todo lo que Dios quiere que tú hagas. Que tú ames. ¿Quién? La hermana Nani. La hermana Nani quiere opinar. Amén. Escuchándolos hablar, el amor es una decisión. Porque, como tú dices, no es que yo recite la palabra, no es que yo me la sepa. Porque Jesús decidió. Cuando Él decidió, Él mostró su amor. Como decía el pastor, no fue que porque lo tengo que soportar. A veces yo le digo a mi esposo, te voy a perdonar. Y yo digo, porque tengo que hacerlo. A veces le digo así. Y yo tengo que hacerlo porque Dios me lo manda. Pero en realidad es una decisión. Es una decisión. El amor es una decisión voluntaria. Ahí está la palabra, me dice cómo debo de hacerlo, cómo tengo que conducirlo, cómo tengo que hacerlo interiormente para poder expresarlo en el exterior, pero depende de una decisión. Es una decisión. El amar es una decisión, así mismo lo hizo Dios. Su amor fue una decisión. Decidió pedirle a su hijo venir a esta tierra a morir por nosotros. Y Jesús decidió hacerlo en obediencia. Entonces vemos que el amor al prójimo es una decisión por la palabra. Porque Dios dice que me conviene. Es incluso para mi bien. Así que ese es el aporte, que el amor es una decisión importante. Amén. Ya estamos terminando. Dice, si no amas a tu hermano, eres mentiroso. El texto, acá el hermano, voy desarrollando mientras llega el hermano. Si no amas a tu hermano, eres mentiroso. ¿Quién es mentiroso? ¿Quién es el padre de la mentira? O sea, que si yo no amo y no le pertenezco a Dios, ¿a quién le pertenezco? Sencillo, hermano. No estoy siendo cruel. No estoy siendo cruel. Estoy diciendo la palabra, hermano Gilberto, antes que la gente me crucifique, hable. Y después viene el hermano. Mira, yo creo que se hace sumamente necesario hablar de este tema. Y ojalá y que en la casa sigamos con el tema. Este mundo tiene un concepto distorsionado del amor. Totalmente. Y muchas veces tenemos
los que no nacimos en el Evangelio tenemos, o quizá por el mismo contacto en sí con el mundo, a través de todas las ventanas que el mundo ofrece, vamos captando y vamos haciendo como aprendiendo sin querer aprender de la manera en que este mundo ama y de la manera en que este mundo trata al prójimo. Y cuando vamos a la Biblia es todo lo contrario de lo que el mundo hace. Lo que Dios dice: no, ustedes no tienen que hacer así, ustedes tienen que hacerlo de esta manera. ¿Ve? Por eso es importante, porque el mundo tiene conceptos diferentes. ¿Cómo era que decía? Yo te perdono, pero no olvido. Esa es la manera del mundo. Claro, y a veces en la iglesia creemos que podemos hacer eso mismo también. Y yo te perdono, pero te condiciono. Hey, cuidado, no, ten cuidado con Beto, porque acuérdate que la vez pasada falló en esto, y así que ten cuidado. Lo condicionamos el perdón y condicionamos el amor también. Y a veces nos sentimos también condicionados para que nos amen y no amamos a la manera de Dios. Eso. Pero nosotros, estando en el mundo, perdidos en pecado, dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, perdidos, sin querer saber de Él, sin amarlo, Él nos amó primero. Y así dice la Escritura, ¿no? Y nosotros ahora le amamos porque Él quiere que le amemos, pero Él lo deja saber: yo te amé primero. Aun cuando tú no me ames, yo te amo. Aun cuando tú no me ames, no pienses en amarme, yo te amo. Esa es la enseñanza de Dios, que Él nos va a amar. Él nos va a amar, simplemente nos está dando la oportunidad de que le amemos. Ahora, termino con esto. No puedo decirle a Dios simplemente te amo. Entonces Dios dice: no, muéstramelo. Pero ok, no me ames a mí. Bueno, quiero que me lo demuestres. Ama a tu hermano. Ama a tu hermano. Demuéstrame que me ama amando a tu hermano. Y amando, como dice la Biblia, perdonando, soportando, sobrellevando la carga los unos de los otros, dándole si él necesita y tú tienes. Aún si tú no tienes, dale. Y esa es la manera en que Dios dice: ok, te creo que me amas, ¿ve? Entonces pues, pero me quedo con lo que dice el pastor. Eso no sucede traqueando los dedos. No. Entonces, usted me puede ver a mí, quizá usted diga: el hermano Gilberto ya debería amar de esta manera. Y cuidado, que estoy en el nivel 1 de amor de Dios. Cuidado. Entonces, cuando usted me ve así: hermano Gilberto, acuérdese que la Biblia dice que tiene que amar así. Gracias, hermano, que la verdad estoy aprendiendo a amar también. ¿Sí? Dios le bendiga. Para mi concepto, de que yo conocí al Señor, cuando íbamos a evangelizar, Juan 3:16, ese fue el primer texto que yo me aprendí de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el texto que yo toda la vida he utilizado, porque yo siempre le he dicho: todo por amor, todo fue hecho por amor. La cruz fue por amor, el sacrificio fue por amor. Las almas necesitan amor, el pueblo necesita amor, tu hermano necesita amor, tu familia necesita amor. En todo se basa en esto, se basa en el amor de Dios. Si no tenemos el amor en nuestra vida, lo dice la palabra, somos como címbalos que retumban, nada más. Pero si el amor de Dios está verdaderamente en nuestra vida, y cuando nosotros conocemos el amor de Dios, cuando nos entregamos al Señor, ahí comenzamos a entender que el sacrificio número 1 fue por amor. El amor que le tuvo Dios al mundo, y entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, y hace un paréntesis ahí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, se basa en eso. ¿Por qué el ser humano ha perdido el amor? Nos preguntamos muchas veces, ¿por qué ha perdido el amor? Porque verdaderamente no conoce el amor de Dios.
no se basa en el amor de Dios, se basa en el amor secular, que es muy diferente al amor de Dios. Y eso yo desde joven lo aprendí. Y ese fue el primer texto que nosotros utilizamos para hablarle a las personas del amor de Dios. Del convertirse a Cristo no es tanto, es una carrera, no es, como se dice, un camino, sino se basa en el amor. Cielo, si yo no lo amo a usted, yo no amo a su familia. Si yo no amo a mi pastor, yo no amo a la iglesia. Si no amo hasta el que barre aquí, de nada sirve. Entonces, el ejemplo más grande que nosotros hemos tenido fue la entrega que Dios nos hizo, su Hijo, la salvación por el amor. Amén. Entonces, si para ir terminando, si no amamos a nuestro hermano, somos mentirosos. Vamos a ir a Juan capítulo 8, verso 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestros padres queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás es el padre de la mentira. Ya va. Satanás es padre de mentira. El Señor dice: tú no puedes decir que me amas a mí que aborreces a tu hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Y aquí Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo. Él es mentiroso y es homicida. Si yo no amo, yo soy mentiroso y soy homicida. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Y quién es homicida desde el principio? Satanás. Yo no estoy juzgando a nadie aquí. La palabra de Dios habla por sí sola. ¿Quién iba a comentar? Hermana Beatriz. Es de parte de la hermana Sebediana. Ella nos dio que Levítico 19, ella decía que del 14, yo estaba leyendo y yo diría que desde el 10 habla de: no rebuscarás tu viña ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová tu Dios. Ahí habla de compartir lo que uno tiene. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Eso es relaciones, ahí está. No juraréis falsamente por mi nombre, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea que si le corresponde pagarle a la persona, se le paga, no puede pasar del 15, porque eso también es, ¿verdad? Si tú decidiste pagar 15 o 30, se paga ese día el salario, ¿verdad? No maldecirás al sordo porque no te escucha, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. No harás injusticia en el juicio. El 16, no andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por ahí va, más adelante hay más. Queda allí para que lo leamos y reflexionemos de lo que Dios nos dice. Bien, para ir terminando no lo leí en antes al principio, pero porque hablamos mucho de que conocemos a Dios. El varón Gilberto. Mi última participación. No se preocupe, siervo, no se preocupe. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el primer mandamiento, él contestó: hay un segundo también, que era amar al prójimo. Pero entonces continúa la conversación y los fariseos, tú sabes cómo eran los fariseos, y le preguntan entonces: ¿quién es mi prójimo? Y ahí es donde viene entonces Jesús con la historia del hombre en la silla de ruedas. ¿Era así?
el buen samaritano, los hermanos están aquí, están aquí. Entonces, ahí, según la historia de Jesús, y él al final le pregunta, ¿quién fue el prójimo? Pero el prójimo del samaritano fue el que usó de misericordia para con él. Ahí no le preguntaron quién había sido el prójimo de levita. ¿Me explico? La historia deja afuera a los religiosos que por religiosos no aplican el amor de Dios, no muestran el amor de Dios. Y hay que mostrar el amor de Dios para ser el prójimo de quien necesita el amor de Dios. Jesucristo fue claro con ese ejemplo que les dio a los fariseos en ese momento. Gracias por decir eso, porque iba a leer la definición de conocer. Ellos en la historia y en lo que el hermano Gilberto está hablando, son conocedores, eran maestros de la escritura. Se conocer, tener experiencia directa, física o personal de algo. Directa, física o personal de algo. Tener o adquirir conciencia de que algo o alguien existe. Tener noción. Nosotros, ve dándosela a Víctor, nosotros nos damos golpe de pecho diciendo que conocemos. Dale, voy a terminar la idea cuando Víctor. Bueno, yo quería dar un aporte allí porque creo que la raíz para amar, y veo que hay un amor que es natural, que nosotros podemos tener sin necesidad de ir a una iglesia. Todo el que nace dentro de una familia tiene un amor que es natural hacia los padres. Crecemos con diferentes tipos de amor, pero el verdadero amor es divino. O sea, hay un amor que es producto de conocer al quien es amor. No es que tiene, sino que Dios es amor. Él es amor. Él no tiene amor, Él es amor. Y ese es el amor divino, producto de conocerlo a Él. Pero ahora, bueno, ¿cómo yo conozco a Dios? Porque yo puedo hacer la oración de fe, venir a la iglesia, congregarme, cantar, llorar y todavía no conocer a Dios. Samuel me enseña que él servía en el templo, pero todavía no conocía a Dios. Y dice que la palabra o la Biblia, las escrituras, nos revelan quién es Dios. Si el hombre quiere conocer a Dios a través de la palabra, empieza el proceso de conocerlo a Él. Juan 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. En el mismo capítulo, Juan capítulo 14, verso 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Escuchen, no es que lo tiene, simplemente que lo tiene, sino que los guarda. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El amor, si nosotros queremos practicar el verdadero amor, tenemos que conocer a Dios. Y si queremos conocer a Dios, las escrituras, todas ellas nos revelan quién es Dios. Y cuando nosotros empezamos a leerla, a estudiarla, a escudriñar, a saber qué es lo que le gusta a Dios, qué es lo que no le gusta, entonces usted está aprendiendo a interesarse por ese Dios que es amor. Y en ese proceso es que yo voy aprendiendo, recibiendo lo que es ese amor divino, que es producto de conocerlo a Él. Aleluya. Como decía, decimos que le conocemos. Como en aquella sección de la escritura donde los fariseos se le acercan y le dicen:
quién es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Y hoy decimos conocemos a Dios, y hoy decimos que amamos a Dios, y hoy decimos muchas cosas. Hacemos muchas demostraciones físicas, pero la intención del corazón no es la que Dios quiere. Es lo que interesa. Dios te conoce. Dios conoce tu intención. Antes bien, todas las cosas están desnudas delante de aquel que tiene que dar cuenta. No, Dios sabe cuando tú estás haciendo las cosas con amor. Tú puedes hacer la cosa para que el hermano Faustino me vea y que vea que yo soy un siervazo y mantener un estatus dentro de la congregación, o que las personas que no conocen a Dios vean que yo soy muy buena gente y que soy muy piadoso. Pero Dios sí conoce mi corazón. Iba a decir algo, pastor. Quiero también aportar algo allí, que el mundo espiritual es importante en cuanto a esta revelación, en cuanto a este conocimiento. No es un conocimiento natural. Nosotros podemos conocer la Escritura, nosotros podemos leer la Escritura, pero hay un personaje que fue dejado por el Señor para que nos guíe a toda verdad. Y la verdad de Dios es que Él es amor. El personaje al que me refiero es el Espíritu Santo. Voy a contarlo de esta manera. Un hombre tuvo un sueño. En el sueño él veía que alguien golpeaba a Jesús y él se despertaba. Y él decía, volvía a soñar y que golpeaban a Jesús. Y él estaba muy molesto con el tipo que estaba golpeando a Jesús, porque él quería ver quién era que estaba golpeando a Jesús. Hasta que una noche él pudo voltear el tipo que golpeaba a Jesús, y para darse cuenta de que él mismo era quien golpeaba a Jesús. Entonces pienso que esto es una revelación del Espíritu. Le da a este hombre para que él sepa que todos nosotros heridos fue por nuestras rebeliones. Cada vez que hace alguien algo contra ti, lo hace contra Jesús. No te golpea meramente a ti, golpea a Jesús. Cada vez que nosotros criticamos, juzgamos, condenamos y no perdonamos, no soportamos, no sobrellevamos, entonces faltamos al amor. Pero esas revelaciones del amor, de la profundidad del amor, porque hay 4 profundidades: la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Son cosas profundas, donde el hombre que quiere conocer a Dios tiene que pedirle al Señor: muéstrame tu amor, para poder ser impregnado de ese amor y poder repartir ese amor. Algo lindo que dice ahí el texto que tú leíste fue: en esto conocemos. Si no conocemos, no podemos amar. En esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Si no conocemos cómo nos amó, Él se dejó golpear por nosotros, Él se dejó herir por nosotros. Entonces, aquel que llega a comprender en la profundidad esta, no va a guardar, porque si a él lo golpearon, si yo lo golpeé y él se dejó golpear por mí, ¿por qué yo no puedo también dejarme golpear por otro? ¿Por qué yo no puedo perdonar a aquel que me hirió, habló de mí, etcétera? ¿Cómo superar esas cosas que quedan en tu corazón? Es en la presencia de Dios como nosotros podemos aprender a amar. Amén. Y voy a leer este último texto. Dice 1 Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también
a su hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a hacer una oración para terminar, hermanos. Padre celestial, te agradecemos, Señor. Enséñanos a amarte como tú quieres, Padre. Enséñanos a vivir tu palabra. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Muéstranos el camino. Muéstranos tus sendas de justicia. Alúmbranos, Padre, el camino para que no nos desviemos y vivamos tu palabra, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Haznos entender, Señor, la manera en que quieres que vivamos para ti. Que no sea nuestra manera, Señor. Que no sea nuestra forma, sino que sea de tu manera y de tu forma, Señor. Glorifícate en este pueblo. Que esta palabra quede en nuestros corazones y las podamos vivir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga.